Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy es el último día del mes de mayo, día 31 de mayo, hoy es viernes. Ya en breve hacemos pues, los 2 años y medio. Y este vídeo es un vídeo especial. Por cierto, dar las gracias a las últimas suscripciones y demás del canal. Así que este canal seguirá con sus reseñas. He sacado últimamente muchas reseñas. Incluso he hecho hasta, en un día he hecho hasta 2 y 3 vídeos que quería sacar, bueno, para dejarlo también un poco, para que lo viera y matizado y demás. Pensando también en este vídeo en el que voy a sacar las 10 mejores fragancias de mi colección y os cuento un poco cómo va el tema. Sin tener que discriminar tampoco muchas fragancias, lo que he intentado son coger las 10 mejores fragancias de mi colección. Está claro que de estas 10 no hay ninguna low cost, ni tampoco hay ninguna que dure tampoco menos de 4 horas. Entonces me he fijado en 4 principales puntos, digamos. Lo principal que sea el aroma, que te guste el aroma. Si no te gusta el aroma ya, evidentemente es absurdo hacer un vídeo con las mejores fragancias de tu colección si el aroma ya, por mucho que proyecte, por mucho que tenga muy buen rendimiento y demás, ya se descarta completamente. Entonces, lo primero sería el aroma. Si no os gusta el aroma, ya eso es lo principal. Lo que tenéis que buscar siempre es que el aroma os guste. Luego, la duración, que tenga buena duración, porque mucha gente le interesa, sobre todo, ya que son fragancias caras, porque estos son fragancias ya de precio medio alto, que tenga buen rendimiento. Si gastas también el dinero y no tienes buen rendimiento, tampoco interesa mucho comprar una fragancia que sea cara que no dure ni siquiera 3 o 4 horas, como ha pasado el caso. Entonces, todas esas cosas las he descartado. Que tenga buena estela también, que deje bueno el rastro y luego buena proyección. Eso también está incluido el sillaje, la palabra francesa, que es lo que digamos te acompaña al aroma, lo que va dejando tú el rastro por donde pasa. Entonces tiene buen sillaje. Estas 10 fragancias de mi colección, ya digo, vuelvo a decir que están reseñadas. Si a alguien le interesa ver cada una de ellas, está reseñada en el canal, así que no me voy a tampoco a decir notas ni nada de eso. Simplemente las voy a sacar como una referencia, las voy a referenciar simplemente, y además son, ya digo, todas están ya más que reseñadas en el canal, incluso algunas han salido hasta en top. Y luego también, en este caso, pues tampoco voy a decir nota y demás. Así que simplemente la voy a sacar y nada, espero que tampoco sea el vídeo muy largo y sin más, vamos desde la número 10 hasta ascendente, hasta digamos la que más me gusta, hasta la número 1. Así que vamos a empezar el vídeo. La primera de aquí, la número 10, sería la Hugo Boss de Zen. Esta es la clásica, la Eau de Toilette, que creo sí que es de... esta es la Eau de Toilette. Estos son 50 mililitros. Ya sabéis que con respecto a precio y demás, Hugo Boss de Zen es de las fragancias que más me gusta de la colección. Con respecto al aroma, es un aroma encantador, o sea, es de lo más rico que tengo de Hugo Boss. De Hugo Boss tengo alguna que otra, tampoco tengo muchas. No es una marca tampoco que ha sacado mucho en el canal, pero dentro de lo poco que tengo, pues me quedaría con esta, con la Hugo Boss de Estel, la Eau de Toilette, la clásica. La siguiente es la única marca que tengo en colección, la Tom Ford Noir Extreme. La Tom Ford Noir Extreme es la única Tom Ford que tengo, porque sí que es verdad que después en perfumería he olido varias, pero es que llega a ser tan caro que es que ya no, digamos, no me atreví a gastarme tanto la pasta. Ya sabéis que en torno a 100 euros ya me parece ya bastante. Estos son 50 mililitros y yo la compré creo que por menos de 70 euros y ya está en 99, 100 pavos. O sea, son 100 euros los 50 mililitros. Tom Ford Noir Extreme es también de las fragancias que bueno, súper rico el aroma, para ocasiones, digamos, muy especiales. Es una fragancia que tampoco interesa con el calor, porque llega un momento que puede atosigar. Y bueno,
Aquí queda Tom Ford, ya sabéis que tenéis reseña cada uno en el canal de cada una de ellas. Luego la One Million, la Royal One Million es otra fragancia, 50 mililitros. Está en torno siempre más o menos 50 euros, una cosa así, excepto la Tom Ford, esta vale el doble, esto está en torno a unos 100 euros, los 50 mililitros. La de Paco Rabanne de One Million, la Royal, es lo más gustoso que he olido con respecto a fragancias de Paco Rabanne. Por eso me gusta sacar en este top una de cada marca sin tener que sacar, digamos, si ya saco 2 de cada marca ya estoy discriminando un poco a las demás marcas. Entonces, dentro de lo que tengo yo, que será equivalente como unas 200 fragancias ya desde que hice el canal en diciembre del 21, ahora vamos a hacer 2 años y medio, el mes que viene, pues quería hacer este vídeo y bueno, eso espero que os guste. Esta es la One Million, la Royal. Llevamos la 10, la 9, esta sería la número 8. La número 7, la Dolce Gabbana K.O.K. de Dolce Gabbana. Fragancia de escándalo. Esta es una fragancia ya como un poquito más versátil, más primaveral, más verano. Son fragancias que la Dolce Gabbana acá está oliendo diferente. Está la Can Intense, la Dolce Gabbana, la Parfum, creo que también está la Parfum. Y sí, la he olido porque me han dado muestras, la Can Intense. Y la Eau de Toilette, porque esta la Eau de Toilette es la que más me gusta de la casa Dolce Gabbana. Así que seguimos con el tema. 1, 2, 3, 4. Esta sería la quinta fragancia que saco de las top 10. Esta es la Eau de Parfum, la Polo Blue de Ralph Lauren. Fragancia súper versátil, es un Eau de Parfum, esta sí que es un Eau de Parfum. El tema es que, bueno, ya no dura tanto quizás como las demás, porque es cierto que no dura tanto como las demás, pero bueno, eso para primavera, para verano, está perfecta. Es un aroma muy veraniego, es un aroma que da gusto echarlo. No me quiero echar tampoco tantas porque si no tendría un montón, tampoco quiero hacer una mezcla así, hacer tanto la Jenny, pero la Polo Blue de la Eau de Parfum, pues es de los mejores olores que tengo hasta ahora de mi colección, por lo menos de Ralph Lauren, de la marca Ralph Lauren. Entonces he elegido de Ralph Lauren esta marca. Así que nada, llevamos 10, 9, 8, 7, esta sería la sexta. Vamos con la quinta, la número 5. Esta, bueno, la Dylan Blue, que estaba mirando si esta es un Eau de Toilette, estaba mirando, es un Eau de Toilette, sí. Estos son 100 mililitros, con respecto al precio está imbatible, porque 100 mililitros sí que cuesta eso, unos 50 euros, no llegaba, creo que costó 49 y pico. Esta la acabo de reseñar ahora. Y de la marca Versace, ¿por qué no he elegido las demás? Porque estaba la Versace Pugón, la Eau Fraiche de Versace. Pues volvemos a lo mismo. Este aroma, digamos, es más duradero, también tiene mejor proyección. Con respecto al Stella también supera la Eau Fraiche, la Pugón de Versace. Toda esa que he reseñado, yo me quedo con la Dylan Blue por ese término, ya que la Eau Fraiche tiene un olor riquísimo, sí que es cierto que para mí también de los mejores aromas, pero peca en duración, igual que la Eau Fraiche. Está la Versace Pugón, que la acabo de reseñar también, junto con la Dylan Blue. Hay un vídeo que el anterior a este, que están las 3 fragancias de Versace, para mí las mejores, pero Dylan Blue es la ganadora con respecto a eso, a la proyección y la duración y demás. Y que de precio está de escándalo, porque son 100 mililitros y a mí no va 49 y pico, o sea, casi los 50 euros. Estamos hablando de 100 mililitros. Entonces, esta ha sido la ganadora de Versace. Sería la número 5. Vamos con la número 4. La Aqua de Giorgio Armani, de la casa Giorgio Armani Profondo.
Es decir, que con respecto a esta tenéis la nueva, la Parfum, la Acqua di Gio Parfum, que tiene un degradado aquí en lo que es la botella, tienes un degradado y demás. Y bueno, creo que el tapón viene a ser exactamente igual. Tiene eso, tiene una muy buena estela, muy buena duración. ¿Por qué no elegí también la Acqua di Gio? Está la Acqua di Gio de Armani, la clásica, la del 96, la de Alberto Morillas del 96, la primera que salió, que era la más vendida. Ya sabéis que Savage de Dior fue la que la desbancó. Pues estamos en lo mismo. Tiene un olor riquísimo, pero en la proyección, en la duración y en la estela, esta, pues digamos, pues la otra la rompe por la mitad. Entonces me he quedado con Acqua di Gio Profundo. He olido la Parfum, porque la he olido, la nueva Parfum, Acqua di Gio Parfum. Está a un precio caro, eso sí. Y esta es de 125 mililitros. Esta no sé si es que creo que la sigue vendiendo o la ha quitado ya lo están quitando del mercado para introducir la nueva Acqua di Gio Profundo Parfum. No lo sé, pero yo tengo esta, que ya creo que salió como hace unos 4 años, creo que del 2020, y yo la he olido con respecto a la Parfum y me huele exactamente igual, o sea que no es necesario tampoco los que tengáis la Acqua di Gio de Armani, la Profundo. Esta es, os voy a decir, sí, esta es un eau de parfum, por cierto, es un eau de parfum, no es un eau de toilette, es un eau de parfum. Y la diferencia es que la otra, pues he dicho que la botella es degradada y pone parfum aquí abajo, Profundo Parfum. Yo la he olido y con respecto al aroma es exactamente igual. No veo tampoco que tenga mayor duración porque ponga parfum. De hecho, la parfum es un eau de parfum, que no es un parfum puro y duro, porque parfum son ya lo que es un 30% de aceite esencial, digamos, sería un extract de parfum. Eso ya sería otra historia, otra película, que la tengo, la única de extract de parfum tengo esta de aquí, ya la reseñé, y es la London. Esto sí es un extract de parfum. Entonces, que ponga muchas botellas, el tema de parfum no significa que sea un extract de parfum, sino que es un eau de parfum, pero con la denominación ya sabéis que pone parfum. Bueno, pues Acqua di Gio Profundo, este sería la número 4. Con respecto a la casa Dior, me quedo con esta, la Dior Home Parfum. Eso es lo que estamos hablando, pone la denominación Parfum, pero es un eau de parfum, es lo que vengo a referir con respecto a la Acqua di Gio. ¿Qué os voy a decir yo de Dior Home, la Parfum? Súper, ya es un aroma súper encantador. Esta lleva ya también unos años, es un aroma exquisito y con una proyección en estela. Es una fragancia especial. Dicen que hay muchos que la consideran como si fuera una fragancia nicho, para ser fragancia, ya sabéis, toda de diseñador, pues lo consideran como si fuera una fragancia nicho. Entonces, fue también una de las primeras que reseñé en el canal, si mal no recuerdo. Así que, bueno, la sigo teniendo. No es que me la preste ni nada de eso, es que la sigo teniendo todavía después de 2 años y pico que llevo con el canal. Entonces, aquí lo estoy mostrando ahora, a fecha de día 31 de mayo del 2024, que la sigo teniendo. Sí, tampoco es verdad que tampoco le he metido mucho uso, porque es que creo que con muy pocas atomizaciones es suficiente. Esto es para ocasiones especiales, muy para noche, fiesteros y demás que os guste salir por ahí. Bueno, pues tenéis aquí un prodigio de fragancia, que el aroma es encantador, sobre todo ese iris que tiene y demás. Bueno, no iba a decir notas tampoco, pero tiene un iris que a mí me gusta particularmente, y esta es la ganadora de la casa Dior de momento. Tengo ya la número 2, es un eau de parfum, la I de Yves Saint Laurent. Esta es la I de Myself, pero la Myself de Yves Saint Laurent.
Esta es una fragancia nueva del año pasado, de la casa Yves Saint Laurent. Es un eau de parfum, voy a explayarlo. Y nada, encantador. Esta creo que salía también, bueno, no estaba tampoco muy cara, 60 mililitros, no viene 50, hasta viene 60. Y estaba en torno a unos 50 euros, una cosa así. Pero la Myself de Yves Saint Laurent, ya dije yo que lo de Myself, dijo Yves Saint Laurent, dice el encuentro, lo tengo por ahí apuntado, el encuentro, dice más auténtico de tu vida es encontrarte contigo mismo. Eso lo dijo Yves Saint Laurent. Y entonces, pues Myself es, digamos, una fragancia que de todas las que tengo de Yves Saint Laurent, tampoco que tenga muchas, me quedo de momento hasta ahora. No sé si va a salir también algún flanker, ya sabéis, alguna versión de esta, porque esta le dieron mucha publicidad el año pasado, creo que salió allá por agosto en la página de Yves Saint Laurent, salió por la fecha, creo que Yves Saint Laurent la sacó en agosto. Así que lleva muy poco tiempo en el mercado. Muy poco tiempo en el mercado. Esta es de una fragancia muy versátil. Yo diría para tanto primavera, verano, otoño, invierno. Yo creo que es de la junto, quizás con esta, con la Polo Blue de Ralph Lauren, es de la digamos, de las más versátiles que tengo más o menos dentro de la colección que estoy mostrando ahora. Ahora me queda una que creo que para mí es el aroma más encantador de todos. Y nada, esta sería la número 2. Así que si sacan un flanker de Myself, de Yves Saint Laurent, iré a por ella, sí, porque fue una línea nueva del año 2023 y la voy a seguir, por supuesto. Y bueno, la número 1, por fin llegamos a la número 1. Redoble de tambor. Esta es la Your Home Sport de Chanel. Para mí, esta sí que está más que probada, porque estos son 100 mililitros. Tuve otra botella también de 100 mililitros, pero al principio compré la de 50, digamos esta es la tercera. Tuve la primera de 50, después compré una de 100 y esta volví a comprar otra de 100 y para mí el aroma encantador de mi colección como aroma, un aroma talcado con un toque de vainilla, anaranjado y demás. Bueno, ya veréis también la reseña, también fue de las primeras que hice reseña en el canal. La Allure Home Sport de Chanel, para mí el aroma este es imbatible. Quizás puede ser, con respecto también a la Polo Eau de Parfum de Ralph Lauren, son las que, digamos, menos duras, menos rendimiento dura, porque sí que está en torno, puede ser que esté en torno a unas 5 horas, tanto esta como esta, sí que puede ser que esté en torno a unas 5 horas, pero bueno, dentro de lo que cabe no está nada mal y lo importante es el aroma es exquisito. Ya digo, todas superan las 4 horas, que para mí es lo importante, si no lo hubiese sacado, está en el rango de más de 4 horas de duración y esta pues está en torno a unas 5 horas, así que Allure Home Sport de Chanel, el perfumista es Jacques Polguet, es del año 2000, creo que es del año 2004 cuando la sacaron. Luego está la versión Allure Home Sport, la Extreme, que sigue siendo una versión como esta, un poquito parecida a esta. Dice que tiene mejor rendimiento, aunque el aroma ya cambia. Para mí esta es la Allure Home Sport, digamos antes que sacó la Extreme. Primero fue esta y luego estuve dudando también entre la Your Home, la normal y esta, no sé si esta la sacan al año 99 o 2000, la tengo por aquí y estuve dudando un poco en esta, la Your Home, la clásica, que yo creo que esta la sacó Jacques Polguet en el año, el perfumista que ya está retirado de Chanel, ahora está Olivier Polguet. Creo que la sacó en el año 99. No tiene tampoco mucha similitud,
sí que le da el toque ese de vainilla y demás, pero me sigo quedando con la Your Home Sport. Esta fue la primera de la serie Allure de Chanel, que es una serie ya clásica, que es para mí pues, de lo mejorcito que tiene Chanel con respecto a la línea, desde luego. Y dentro de la línea tengo también la Your Home Cologne, que también no la he cogido tampoco, pero me quedo la Your Home Cologne. Lo que pasa es que no dura nada, no es que no dura ni las 3 horas, entonces sale caro. Es una fragancia exquisita, un toque a limonado perfecto, pero esta, pues digamos, por lo que he dicho, los 4 puntos. Con respecto al rendimiento, o sea, la proyección, la estela y la duración, sobre todo y por el aroma, porque es el aroma que más me gusta de las líneas Chanel y de todas en general, de esta top 10 que acabo de sacar, pues digamos la ganadora de mi colección. O sea que esto, después de 3 botellas que llevo utilizándolas, pues seguiré, puede ser que siga comprándolas, si no voy a por marcas nuevas o digamos sacan otra, yo que sé, otra línea nueva de Chanel, que por cierto se han quedado estancados aquí. La última fue la Blue, la línea de Blé, mejor dicho, Blé de Chanel, y se ha quedado estancado ahí con la Blé, creo, la Parfum, que por cierto yo tengo la Eau de Toilette, también tenéis reseña en el canal, también un aroma exquisito, buena proyección, duración, estela, buen sillaje en general. Pero bueno, esta es la de toda la vida, la que llevo ya tantos años probándola, y me quedo con este aroma. Nada más. Creo que ya el vídeo se ha hecho un poquillo largo, 21 minutos, pero bueno, nos quedamos con eso. Vais a estar entretenidos viendo este vídeo, y nada, lo tenía que hacer porque quedaba pendiente. Las 10 mejores fragancias de mi colección. Este es el vídeo para el que, si tenga alguna duda, eso. No hay ninguna fragancia low cost, por lo que he dicho, porque normalmente muchas por low cost no llegan al rendimiento que tienen, ni tienen buena proyección y demás. Hay fragancias muy buenas low cost, pero tampoco el aroma, sinceramente, era para mí lo mejor. Entonces, sí que todas son casas de diseñador, sí, son todas casas de diseñador. Y bueno, es lo que hay, así que tienes que gastaros la pasta en eso también, ver también lo que compráis, calidad, precio, con respecto a los mililitros y la cantidad de perfumes, ya sabéis el tema. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Ya digo, muchas gracias por visualizar y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que buen fin de semana y nada, y hasta la próxima.